Escuchas a Héctor Rosales en radio. Momento de actualizar en este 3 de diciembre del año 2024. En el Estado de México se robaron una camioneta, la camioneta una mujer a plena luz del día, tres sujetos que como distintivo portaban gorras de color rojo. Esto en el Estado de México. En Sinaloa, narcoterrorismo, explosión y balacera en Culiacán. Las versiones son distintas, pero algunos dicen que se trató de un dron que lanzó una bomba contra una camioneta. La explosión despertó con terror a los pobladores de un lugar conocido como Limita de Itaje, este 3 de diciembre. En Corea del Sur hubo manifestaciones violentas contra la ley marcial que trató de imponer el presidente. Elimina la aplicabilidad de derechos civiles, disuelve las funciones del Congreso y pues el Congreso en su defensa votó por su anulación. El presidente de Corea del Sur ha terminado revirtiendo su propia iniciativa. En Guerrero fueron hallados 3 cuerpos sin vida en Acapulco, Guerrero, gobernado por el partido Morena. Los cuerpos presentan como distintivo que fueron decapitados. Eso es lo más alarmante, ¿no? Que ya se les hizo costumbre allá en Guerrero, gobernado por Morena, decapitar a las víctimas como hicieron con el alcalde Alejandro Arcos Catalán. Los hechos de violencia se reportaron aproximadamente entre la 1:10 de la madrugada y las 4:45 en la entrada del poblado conocido como La Venta, en entronque con la carretera de cuota de Metlapil, donde se encontraron 3 cuerpos y 3 cabezas humanas. Esto fue encontrado en una camioneta Chrysler color azul con placas de circulación HDH 346-L, donde había 2 cuerpos, 3 cabezas humanas con cartulinas, cuyo contenido se oculta. Es obviamente una narcoamenaza, es un narcomensaje que las autoridades no quisieron dar a conocer a los medios. En el Líbano se registraron 9 personas sin vida por ataque israelí al sur. Esto pese al pacto de cese al fuego que tiene Israel con el Líbano. En Francia, Donald Trump confirma que asistirá a la reapertura de la Catedral de la Notre Dame, una iglesia católica. Se interpreta esto como un mensaje contra la masonería de Francia, que el líder de Estado más importante, el presidente más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos, asiste a la reapertura de una iglesia católica en Francia. Malas noticias para Emmanuel Macron, buenas noticias para los aliados católicos de Donald Trump en Francia, que no es precisamente Marine Le Pen, no es precisamente su partido político, que es muy progresista, que es muy de izquierdas, como para decirse de derecha. Estoy hablando de una sobrina de Marine Le Pen que realmente predica el catolicismo. Vamos con nuestra siguiente nota. Rusia cataloga como una amenaza inaceptable la posibilidad de que Ucrania se integre a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN. Esta posibilidad ha sido rechazada una y otra vez por políticos de Estados Unidos, de Europa, pero se deja abierta la posibilidad de que esto pudiera ocurrir, lo cual ha generado un amplio rechazo por parte de Rusia. En Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol dijo que la ley marcial era para preservar el orden constitucional del país. Acusó que la oposición es parte de una conspiración que busca socavar el Estado coreano. En el pasado, él, cuando desempeñó el cargo de fiscal, se enfrentó contra políticos y empresarios prósperos que formaban parte de los consejos de Hyundai o de Samsung y que les habían favorecido con ciertas políticas. Pero el día de hoy el presidente de Corea del Sur dio el mal paso. No sabemos qué consecuencias pueda tener su intento de imponer una ley marcial que todos rechazaron, que se ha considerado como un intento incluso hasta como de golpe de Estado. En Sinaloa, desacuerdos y contradicciones. ¿Fue una autobomba la explosión que sorprendió a los pobladores de Culiacán? Niega
Omar García Harfuch que se tratara de una autobomba. Recuérdese que los autos bomba son rechazados por el gobierno de Sheinbaum al considerar que sería una forma de narcoterrorismo y que el gobierno de Sheinbaum, como en su momento el gobierno de López Obrador, se oponen frontalmente a que sean catalogados los grupos narcotraficantes como grupos terroristas. No quieren que se les considere de esa forma. Entonces, Omar García Harfuch dijo durante la conferencia de Claudia que se habría tratado de un dron lanzando alguna especie de bomba o explosivo contra una camioneta. En tanto que el narcogobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa rechazó los dichos de Omar García Harfuch sin citarlo, diciendo que fue simplemente la explosión de un tanque de gasolina y que eso no tiene ninguna relación con el crimen organizado. Pero espera un momento, hay una camioneta calcinada y un fusil Barrett 50 en esa camioneta. Además, se escuchó una balacera. Así que el gobierno de Sinaloa no puede ser tan cínico como para decir que no ha ocurrido absolutamente nada. Seguimos. Pues realmente creo que se está equivocando el gobierno federal al considerar que sería menos grave un ataque con drones que la detonación de autos bomba. Pero pues parece ser que ese es el camino que intentan seguir. No hay forma de ocultar esta clase de problemas de seguridad nacional. Ya es bastante escandaloso, es tema de conversación en las redes sociales y pues no hay una respuesta organizada, no hay una estrategia que podamos ir midiendo, revisando, que tenga resultado en acabar con la crisis de seguridad de Sinaloa. De hecho, a continuación vamos a ver algunos ejemplos de por qué es tendencia Culiacán todavía. No es Palestina, tampoco es Israel, es Culiacán, Sinaloa, que lleva meses viviendo una pesadilla. La violencia ha costado 18,000 millones de dólares, esa es la destrucción económica del narco, mientras el gobierno de Claudia Sheinbaum prefiere enviar ayuda humanitaria a Cuba. Que no es ayuda humanitaria, le diría a Arturo Villegas, son simples desvíos del gobierno federal para pagar no sabemos qué clase de favores al régimen comunista de Cuba. Su galería, la galería que nos está compartiendo, pues es esto, así se vio de lejos la explosión. Voy a ocultar un poquito el scroll de noticias para que se pueda ver bien la imagen. Y la otra que nos está ofreciendo la otra imagen que nos está ofreciendo es la camioneta calcinada. A ver. Ahí se puede ver mejor. Es la camioneta, esa es la camioneta calcinada. Esto parece ser un video del momento de un ataque. ¿Cómo se escuchó la explosión? Y luego tenemos este otro video. Bueno, ese no es muy no nos da una descripción muy gráfica, pero sí que algo a lo lejos se estaba quemando y dicen las autoridades que se trató de una camioneta que fue atacada por un dron lanzando un explosivo desde lo alto. ¿Qué otras cosas están en tendencia con relación a Culiacán en este momento?
y que son representativas de este día. Ni coche bomba, ni dron, ni tanque de gasolina. Rubén Rocha Moya, el narcogobernador puesto por el Mayo Zambada, dice que la explosión en Culiacán fue un simple petardito. Un petardito chiquito como el que se utilizan en las fiestas patrias y en fin de año. Fue lo que escucharon, eso fue lo que cimbró las casas de todos, eso fue lo que despertó a todos con terror. Fue un pequeño petardo. Escuchemos el momento en que lo dijo. Sí, ya fue revisado técnicamente, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona, pero eso es manejado con dron, un poco lo que hace rato se habían venido presentando, pero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Nacional ya revisó, eso es un petardo. Gobernador, pues este estruendo de la madrugada parece que no quiere dejar gobernar a gusto, gobernador, de estos delincuentes. Sí, ya fue revisado técnicamente, es un petardo explosivo que tiene pólvora que explota. Por fortuna no lesionó a nadie, no tuvo efectos contra la vida de alguna persona. Sí, sobre todo el gobernador se debe estar alegrando de que no murió ningún narco, según él. Ya ni siquiera me quedan ganas de tomarlo de una forma sarcástica. Vamos a seguir con nuestras notas de la forma más desapasionada posible. De milagro hoy no se puso a hablar de que él hace huevos con jamón para comer en cualquier ocasión. Dice que... No voy a repetir las cosas que dice. Simplemente él intenta ocultar la desgracia de lo que ha hecho en Sinaloa, de lo que él es cómplice en Sinaloa. No hay narcoterrorismo, no estalló coche bomba en Sinaloa, no fue Culiacán. Así la negación de Omar García Harfuch, que atribuyó los hechos que ocurrieron en la limita de Itaje a un dron explosivo, dron con petardo, dijo Rubén Rocha Moya. Agregó Omar García Harfuch que irá mañana a donde explotó para demostrar, según él, que no hay nada de qué temer. Vamos a escuchar lo que dijo. Se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba. Gracias. A ver, otra vez, porque está algo avanzado. Pregunta del explosivo de lo que ocurrió. Se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas nada más. Y se descarta que haya sido un coche bomba. Gracias. Mire nada más, hasta niega que se trate de Culiacán. Es el colmo de quedar bien con el narco, ¿no? El colmo de esta intención de negar lo que estamos viendo. De negar que hay un problemón, un problema enorme en Sinaloa. Más de 740 personas privadas de la vida. No hay ningún problema ahí en Sinaloa. Ocurrió. Se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba. Gracias. Pregunta del explosivo de lo que ocurrió. Se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Desconozco por qué no les asiste la capacidad de entender que no es tranquilizante que sea un dron que lanza bombas sobre distintos objetivos. No es tranquilizante que el narcotráfico tenga esa clase de tecnología para atentar. Pero de alguna forma, inexplicable, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch dicen que eso debe de tranquilizarnos. Y que además debe de tranquilizarnos... Se descarta que haya sido un
que no sea, que no haya Coche bomba, ocurrido, eso, al parecer, que no haya ocurrido precisamente según ellos, en Culiacán. Vamos rápidamente con las siguientes notas porque hay mucho más que revisar. Eso obviamente que todavía está en desarrollo. Vamos a ver qué cuento se inventan posteriormente. En Sinaloa supera los 746 asesinatos violentos, la guerra entre los Chapos y los Mayos. El gobierno de Sheinbaum no detiene la violencia que va en aumento. Privan de la vida a Luis Octavio N., escolta de uno de los operadores del Mayo Zambada, conocido como Guadalupe Tapia. Él se encontraba recluido en un penal de Culiacán. Cárteles mexicanos quieren producir los precursores químicos para la fabricación de sustancias ilícitas como el fentanilo. Dicen que están tratando de reclutar a estudiantes de química de las universidades mexicanas y a soldados colombianos, es lo que ha revelado el periódico The New York Times. Nos vamos con otras cosas. Rápidamente les comunico que lamentablemente fue privado de la vida el periodista Adriano Bachega. Él fue privado de la vida en Monterrey, Nuevo León. Que lo privaron de la vida se ha viralizado en las últimas horas. Él era reconocido por ser el jefe editorial de un portal de noticias conocido como Diario Digital Online. Adrián Bachega. De acuerdo con los primeros reportes, pues lo privaron de la vida alrededor de las 9 horas del 3 de diciembre sobre Avenida Lázaro Cárdenas, cerca de los límites entre Monterrey y San Pedro Garza García. ¿Por qué dicen que se está buscando determinar la nacionalidad? Bueno, porque no se sabe a quién corresponde o en qué territorio fue exactamente. Si es Estados Unidos o si es México. Presuntamente ese sería el reporte un tanto en controversia que está circulando. Él tenía perfil de LinkedIn, donde aparece como jefe editor del Diario Digital Online desde junio del año 2023, un portal de noticias de México, sobre todo enfocado con información relevante de Nuevo León, México y el mundo. Él se dedicaba o se desempeñaba también como una especie de conferencista. Daba conferencias sobre temas de periodismo. Voy a ver si puedo enfocar una fotografía de Loyo Oxiso. Ahí se puede ver. Él era el editor del periódico. Tampoco hay muchos detalles de cómo lo privaron de la vida. Rápidamente, privan de la vida a un hombre con impactos de arma de fuego en CNOP, esto al sur de Culiacán, Sinaloa. Se desconoce cuál fue la causa. El hecho ocurrió a las 12 horas con 10 minutos del mediodía en Lázaro Cárdenas, al sur de Culiacán. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Ancha, que también es conocida como Boulevard de las Minas o Luis F. Molina, en Avenida 21 de Marzo, frente a una farmacia que se encuentra en ese lugar. La víctima tendría 40 años de edad aparentemente, complexión regular, tez morena clara, vestía pantalón de mezclilla azul y playera blanca. No hay datos de su identidad, no hay mayores referencias, ni el móvil. Se desconoce todos estos detalles, porque ya de hace tiempo pues la autoridad viene reservando esta clase de información. Privan de la vida a empresario limonero en Michoacán tras recibir presuntas amenazas de extorsión. No es el caso de Samir, que ocurrió la semana pasada. Ahora se trata de Rogelio Escobedo, empresario limonero, que aún y con la presencia de las Fuerzas Armadas lo han privado de la vida. Él era propietario de una empacadora de limón en Nueva Italia, Michoacán. Fue privado de la vida el sábado 30 de noviembre durante la noche
sobre el kilómetro 175 más 280, cerca de un lugar conocido como El Columpio, en el poblado de El Ceñidor del municipio de Parácuaro. La Fiscalía General del Estado difundió que el ataque habría sido realizado con un rifle de asalto de grueso calibre AR-15 y que habría 12 casquillos percutidos en el lugar, así como 16 balas de un calibre 9 milímetros que se utiliza en ciertas pistolas de uso exclusivo del ejército. De acuerdo con versiones preliminares, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba a Escobedo aproximadamente este hombre de 40 años de edad y le disparan y en el momento, en ese lugar, perdió la vida por el ataque. No ocurrió en la noche, rectificó esa información, ocurrió durante el día. Y bueno, pues ese es el triste reporte al que se enfrenta, que nos relata a lo que se enfrentan los productores de limón. Los ataques contra los productores de alimentos generan la denominada narcoinflación. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, el empresario norteamericano Elon Musk denunció los robos del socialismo. Denunció concretamente una política que fue implantada por el Illuminati Franklin Delano Roosevelt en el año de 1935. A través de su cuenta de X, compartió información sobre cuando Roosevelt proclamó la denominada Ley de Seguridad Social, promulgó era la palabra, y el fiscal Robert Jackson le aclaró a los contribuyentes que se habían equivocado al creer que ese dinero era suyo, porque después se le atribuyó la naturaleza de ser un impuesto y por tanto ese dinero ya no es tuyo, no es para tu jubilación, ni mucho menos para que tengas servicios de salud. Ese dinero se utilizará únicamente para lo que quiera el gobierno. De hecho, Elon Musk compartió un hilo muy interesante en que resultó que un ministro de la Suprema Corte de los Estados Unidos, tal era el poder de corrupción que tenía Roosevelt, llegó a declarar que esto que habían hecho, además, se volvía a un rango de jurisprudencia. O sea, la Corte determinaba que en efecto los ciudadanos estadounidenses no tenían derecho a reclamar este dinero. Se determinó así por la resolución de la Corte, lo cual es bastante lamentable y es una de las cosas, es una de las noticias con las cuales Elon Musk ejemplifica el peligro de lo que es las políticas, de lo que son las políticas socialistas. También Elon Musk compartió el informe final sobre el C-19 que fue presentado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el NIH, habría financiado una posible biológica en China y pues también tiene algunas conclusiones interesantes, como que declara que en los Estados Unidos la Constitución, los derechos civiles, los derechos de los ciudadanos no podían suspenderse, no podía confinarse, no podía imponerse toques de queda, no podía hacerse todo lo que decretó el doctor Fauci, pues no podía, porque la Constitución siempre debe de estar vigente, incluso en momentos de crisis. Es un informe muy interesante, el final presentado por la Cámara de Representantes acerca del C-19, que implica directamente al gobierno chino en haber recibido sobornos, fuente de financiamiento muy grande, muy notoria, desde los Estados Unidos para diversas instituciones, entre comillas, de investigación médica en China, pagadas durante el gobierno o durante la administración del doctor Fauci. Vamos con nuestra siguiente nota. El empresario Elon Musk denuncia que las regulaciones de Estados Unidos sabotean el potencial tecnológico del país. Indicó que mientras China tiene un tren que alcanza los 1000 kilómetros por hora, utilizando la tecnología de red 5G, una tecnología que por cierto ha sido muy cuestionada, muy criticada, algunos la han atribuido que es nociva para la salud, cuando pues en realidad hay muchísimas fuentes de radiación y esta únicamente sería una más, pues acusan que ciertas normas que se están implementando en los Estados Unidos y algunas regulaciones fiscales han impedido que Estados Unidos pueda tener un tren tan eficiente como este. Vamos con nuestra siguiente nota. Elon Musk critica
el indulto que ha sido concedido por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su hijo Hunter. Lo está indultando, le está perdonando los delitos por posesión de sustancias ilícitas y distribución de drogas, además de posesión ilegal de arma de fuego. Recordando que pues Biden en alguna ocasión, la cuenta oficial de X de Biden, posteó que nadie estaba por encima de la ley y ahora se puede ver que su hijo sí que lo está. Vamos con nuestra siguiente nota. Elon Musk critica a los medios de comunicación por haber catalogado como desinformación rusa todo informe referente al contenido de las computadoras portátiles personales del hijo del presidente Biden, de Hunter Biden, y que ahora tiene que ser indultado por su padre, porque si no podría pasar varios años en prisión. Por cierto que en las últimas horas se ha revelado que el fiscal David Weiss del estado de Delaware, de donde son originarios la familia Biden, pues ha rechazado el indulto que le ha concedido el presidente Biden y pues expresa que él quisiera seguir con la investigación en su contra, incluso por otra variedad de delitos como fraude fiscal. Vamos con nuestra siguiente nota. Elon Musk comparte que pues los demócratas, cuando hablan de democracia, hablan de una tiranía. Comparte que la palabra our democracy, nuestra democracia, significa para los demócratas nuestro estado profundo o deep state. Esto citando una publicación de Stephen Miller, que es parte del equipo de Donald Trump, y que dice que pues, el gobierno ha estado controlado por tanques de pensamiento antipopulares o antidemocráticos y el FBI como una institución de represión que sirve a esos intereses. Son denuncias muy fuertes todos los días las que está haciendo Elon Musk a través de su cuenta de X y que nos reflejan que esto ya está llegando a su fin, que esto exigía un cambio radical que viene con Donald Trump, un cambio total de las estructuras de poder que pues ya 2, 3, 4 siglos han estado dominando Estados Unidos abiertamente. En México, el propagandista de Morena, Hernán Gómez Bruera, pues hizo una serie de presuntas entrevistas, encuestas contra el denominado Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego, siendo que es un negocio, atrevió a inducir respuestas en sus entrevistados para que dijeran que el banco no debe de cobrar comisiones. Y entonces, ¿de qué va a vivir el banco, verdad? Hernán Gómez Bruera omitió que nadie en México está obligado a utilizar los servicios del Banco Azteca y que la gente que entrevistó fue por propia voluntad al Banco Azteca y no quieren ir a los servicios del Banco del Bienestar, por algo será. En la Ciudad de México, la inmobiliaria judía de la familia Helfon, ligada a la corrupción de Morena desde el año 2002, acepta ser propietaria del edificio de Izazaga 89 utilizado para vender piratería china, pero dice que ellos no sabían que se estaba utilizando con ese fin. La justificación que ellos dan es que ellos habían subarrendado el edificio para una empresa llamada Bodegas Nahú, que no sabemos de quién es, y que se podía subarrendar, lo cual yo tengo entendido que no es legal, pero que ellos le habían dado ese permiso siempre y cuando fuera para fines lícitos. Pues esa es la justificación que está dando la familia Helfon para este golpe que se da según Ebrard, según Sheinbaum, para quedar bien con Donald Trump y hacerle creer que están combatiendo la piratería china. Ahora, yo no creo que Donald Trump se deje convencer con un operativo de esta naturaleza, porque el problema es que ingresa la mercancía china, no que se venda minoristamente, de forma minorista en México. En México, ante sanciones de Donald Trump contra China, los narcotraficantes mexicanos buscan producir precursores químicos con estudiantes universitarios de la carrera de Química y Farmacología. Esto lo denuncia, esto lo presenta el periódico estadounidense The New York Times. Canadá contra México, contra los Estados Unidos de México. Acusa ante Donald Trump, la embajadora de Canadá, que no los puede comparar con México porque dice que México envía más de 9.600 kilos de fentanilo, mientras que Canadá únicamente ha tenido el delito de haber enviado 19 kilos de fentanilo conocido, y que se detuvo ese envío.
El Financiero dice que la aprobación de Claudia Sheinbaum se encuentra en 69% de los mexicanos encuestados, pero omite que no fueron encuestados 129 millones de mexicanos. Entonces, bueno, pues esos resultados, los resultados de su encuesta son bastante discutibles. Vámonos rápidamente con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Morena se ha dedicado... Aquí tenemos algún problema con el micrófono. Morena se ha dedicado a quemar el dinero público. El periódico El Universal hoy destaca que Morena ha gastado 137 millones de pesos a fin de promover las reformas de López Obrador que son altamente destructivas para México. Pues se revela que la Cámara Baja pagó foros y la difusión de spots de las 20 modificaciones contra nuestra Constitución. La Cámara de Diputados gastó más de 137 millones de pesos en organizar foros y promover 20 reformas constitucionales entre el pueblo de México. Entre pues lo que se puede contar, la destrucción de los organismos constitucionalmente autónomos, la destrucción del Poder Judicial o crear que los jueces sean electos por el narcotráfico. También se encuentra la eliminación de los organismos constitucionalmente autónomos, graves modificaciones a la forma en la que se ha manipulado o contratado deuda y el presupuesto público, etcétera, ¿no? Son muchas las reformas que ha promovido López Obrador y el día de ayer decían que es simplemente el 50% de los cambios que quiere imponer, aunque ya oficialmente no sea el presidente, lo hace a través de Morena. Inunda Huachicola el país, gasolina adulterada al 33%. Los expertos detectan venta de combustible ilegal en todo el territorio nacional mexicano, lo que provoca daños al erario público y a los consumidores, porque esta gasolina adulterada también daña el motor. Las redes de robo y de tráfico ilegal de combustible se extendieron a todo el país, cuyos efectos se reflejan en la menor recaudación del gobierno y los problemas de inseguridad pública, así como los daños a los automovilistas, a los transportistas y a los inversionistas de transporte y movilidad. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Ciudad de México tienen este problema más extendido, la venta de combustible ilegal incluso por parte de algunas gasolineras oficiales. Pese a operativo, privan de la vida a limonero en Michoacán. Se trata del segundo homicidio registrado en este sector desde septiembre a la fecha. En Morelia, Michoacán, un productor fue privado de la vida durante el fin de semana en Parácuaro, Michoacán. Aplazan la elección de la terna a la Fiscalía de la Ciudad de México. La falta de resultados en los exámenes de control de confianza a 7 aspirantes retrasó el proceso de votación programado para el día de ayer, informó el presidente del Consejo Judicial Ciudadano. Bueno, pues nos pasamos a otras cosas. El periódico Excelsior, aranceles impactarán en inversión y empleos. Como siempre, satanizan a Donald Trump. Donald Trump golpearía especialmente a los sectores automotriz, electrónico, de equipos médicos, agroalimentario y textil, opinan expertos. O expertos que se han quedado callados diciendo de la destrucción de las reformas de López Obrador. Las reformas en serio no están afectando todos esos sectores empresariales de México, toda esa generación de empleos no se ha visto mermada. Me es muy chocante la forma en la que se conducen muchos medios de comunicación, que hay desastres económicos gravísimos por López Obrador, pero el culpable va a ser Donald Trump. ¿Por qué? Porque así lo quieren hacer ver, simplemente por eso. La Jornada, el órgano oficial de propaganda de Morena, dice: no caeremos en provocaciones, a México se le respeta y más los socios comerciales, dice Claudia Sheinbaum, una declaración sin sentido. La Jornada, que odia profundamente todo lo que sean empresarios, en especial Ricardo Salinas Pliego,
porque tuvo un enfrentamiento con López Obrador, porque denunció la pornografía y la corrupción de menores en los libros de texto del Estado mexicano, que también tienen múltiples errores ortográficos, múltiples errores en cuanto a lo que dicen, lo que enseñan. Pues bueno, ¿qué dice la jornada hoy contra Ricardo Salinas Pliego? Que hay un daño irreparable por 148 mil millones de pesos, que se desploma Grupo Electra en la bolsa, que pierde el 70% de su valor. El día de ayer veíamos a muchas cuentas falsas de Morena festejando, aplaudiendo según ellos que Electra va a desaparecer. Salinas Pliego dice, pues la realidad de las cosas es que no. El año que viene todo esto se corrige. Y ya hemos visto en múltiples ocasiones que lo que él dice ciertamente se cumple. Hay que recordar que no hace mucho estábamos escuchando, sabemos perfectamente, de varios evasores fiscales festejados por el gobierno de López Obrador, como es el caso de Pigmenio Ibarra, que hasta la fecha no ha devuelto los más de 150 millones de pesos que le dieron del banco, de un banco público, de un banco del gobierno mexicano, y también que nos hemos enterado de que Saúl El Canelo Álvarez tiene premios del gobierno de Claudia Sheinbaum, como que le permiten evadir 1.5, 1.1 millones de pesos mexicanos para que le hiciera campaña, para que promoviera el voto a favor de Sheinbaum. Con esos personajes que son impresentables, que tienen ligas con el narco, con esos mano blanda, no se les critica absolutamente nada. Tratándose de Salinas Pliego, pues obviamente que encienden fuego. Pero solo a partir de que tuvo el enfrentamiento con López Obrador, porque previamente callaban todos los negocios que Salinas Pliego estaba emprendiendo con López Obrador. Todos los proyectos de los cuales se había visto beneficiado, no había ningún problema. Vamos con nuestra siguiente portada. Se trata del periódico Milenio, dice: las mafias extranjeras mueven piratería más allá de Izazaga 89. El Observatorio de Seguridad Ciudadana detecta operaciones de bandas de origen chino, coreano, colombiano e indio en 4 alcaldías donde venden juguetes, textiles, autopartes e insumos médicos. Bandas de colombianos, coreanos, chinos, indios operan más allá de Izazaga, en Cuauhtémoc, en Gustavo Madero, en Álvaro Obregón, en Magdalena Contreras. Y pues ¿qué hace Claudia con eso? Nada, ¿verdad? Sí, por eso lo dicen. Claudia, 84% del ingreso de los migrantes se queda en los Estados Unidos, es lo que ha declarado. Trump amaga con otro infierno en Gaza si no liberan a los rehenes judíos. ¿No? Es que lo que ha ocurrido es una lenta agonía, y por más que han muerto, ¿cuántos son? Más de 43,000 palestinos, el grupo terrorista islámico Hamás no libera a los rehenes. No los libera, porque la intención, según ellos, era extorsionar al gobierno de Israel. Pero resulta ser que a Netanyahu tampoco le importa lo que le pueda ocurrir a los rehenes israelíes. Vamos con nuestra siguiente portada, es del periódico Reforma. Reforma, pues ya lo que les había anunciado, en Sinaloa por la guerra de los chapitos contra los mallitos, pierde por violencia más de 18,000 millones de pesos en Sinaloa. Piden empresarios un plan de emergencia para recuperar la paz y salir de este problema. Reportan 25,000 personas que quedaron desempleadas por el cierre de múltiples negocios, pues tenían miedo de perder la vida en los ataques de los narcos. Dirigentes de cámaras empresariales, servicios de la entidad como Canirac, Canaco, Coparmex, pues se encuentran en la Ciudad de México para buscar la ayuda del gobierno federal. Se reunieron con el subsecretario de Economía Vidal Lleneras, quien obviamente no es un funcionario de su rango
Es una grosería de Claudia Sheinbaum que los ponga a hablar con un subsecretario y no ni siquiera con el secretario de Economía. Marta Reyes, presidente de la Coparmex, explicó que los empresarios no se rehúsan a pagar impuestos al gobierno federal, pero que con esta situación de inseguridad, ¿cómo? No venimos a pedir que nos condonen los impuestos, lo que venimos a pedir es que nos difieran el pago de impuestos para poder pagar los aguinaldos, para poder pagar los sueldos. No estamos evadiendo la responsabilidad de pagar impuestos a pesar de que no nos hayan devuelto el pago de los impuestos del 100% de lo que constitucionalmente nos deben, que es dar la seguridad. Es decir, que como no dan seguridad del gobierno federal, pues sí, ¿cómo te voy a pagar impuestos? Además no me dejan trabajar. No me dejan trabajar y ¿cómo te voy a pagar impuestos? En una propuesta que se discutirá por los legisladores y autoridades federales, empresarios solicitaron prorrogar el pago de impuestos, créditos y también que se les exima del cobro de servicios a quienes han perdido su empleo. 100,000 créditos a tasa fija, 3 puntos bajo la tasa de referencia del Banco de México, con un periodo de gracia de 6 meses y pago hasta de 5 años. Desde 10,000 pesos hasta 5 millones, un esquema de la banca de desarrollo con un fondo de garantía del gobierno del estado plantea esta solicitud, pues las personas se quedaron sin empleo y Sheinbaum no ha acabado con la guerra entre los chapos y los mayos y esto también es destrucción económica. Repito la cifra, 18,000 millones de pesos se han perdido en Sinaloa y aún así Sheinbaum, con toda vileza, dice que para el año 2025 va a recaudar récord los impuestos. ¿De dónde? Se desploma 71% las acciones de Electra. Ya saben que Reforma tampoco se lleva bien con Salinas Pliego. Las acciones de Grupo Electra tuvieron una caída drástica. Las acciones de Electra cerraron la jornada de ayer en 274.27 pesos por título, que no es tampoco, si es por acción, no es tampoco tan barata, frente al precio que tuvieron alguna vez de 944.95 que cotizaron por última vez en julio pasado. ¿Qué fue lo que ocurrió? La Bolsa Mexicana de Valores anunció ayer a primera hora la caída. Banxico, la Secretaría de Hacienda, para dejar de cotizar las acciones de Electra. Las acciones se habían visto atrapadas en una estira y afloja de los reguladores sobre la reanudación de sus operaciones bursátiles. A finales de julio, la Bolsa Mexicana de Valores pagó la negociación de las acciones de Electra porque se hizo una denuncia por posible fraude por parte de depositarios de las acciones. Tras este hecho, la compañía fue expulsada del índice bursátil, que sabemos que esto viene de ataques probablemente del mismo gobierno. Acuérdese que López Obrador ordenó a sus cuentas de ciberacosadores decir que Banco Azteca estaba en bancarrota, lo cual fue un hecho completamente calumnioso y que por tanto todos los que tuvieran su dinero ahí lo iban a perder. Ya sabemos quién está organizando probablemente estos movimientos, pero la realidad es que Salinas Pliego tiene el suficiente dinero para mantener, pues ahora sí que la propiedad de su empresa, puede sacarla incluso de la bolsa y seguir continuando con sus operaciones en México. Sabemos que es un negocio consolidado realmente este Banco Azteca, es al que acuden todos los que quieren realizar un pago, un servicio, porque además es un banco que tiene actividad la mayoría todos los días de la semana. Canadá tiene problemas de adicción al fentanilo, es lo que estaría diciendo la CSP. Después de que el gobierno de Canadá hizo notar que México ha estado jugándole chueco a Estados Unidos, Sheinbaum habría dicho esto, Claudia Sheinbaum Pardo, esa es la CSP. En conferencia sostuvo que Canadá no puede compararse con México, que porque ellos tienen problemas de adicciones. Recientemente se dio a conocer que Canadá también tiene un problema muy grave de consumo de fentanilo y en algunos estados o ciudades donde se liberalizó el consumo se han generado problemas muy graves. Las problemáticas son distintas, ellos tienen problemas de defunciones debido a la adicción de opioides. México las tiene en muy bajo nivel. Entonces, si somos distintos, dijo toda, permítame la expresión, toda estúpida,
Claudia Sheinbaum se le ocurrió decir esa clase de cosas. ¿Quién produce las drogas que están matando a los canadienses? ¿Quién produce las drogas que están matando a los norteamericanos? ¿Qué será peor, tener el problema del consumo o tener el problema de producirlos? Y además se pone a decir esta clase de cosas como tratando de olvidarse que el gobierno más asesino, más violento de la historia de México ha sido López Obrador, con más de 200,000 asesinatos violentos del narcotráfico en su sexenio. Que el gobierno más violento, más asesino, más terrorista de la historia de nuestro país le estalla a ella en los 2 meses que tiene ocupando la presidencia de México. Según ella, que va a empezar una guerra de dimes y diretes, un circo payaso de mala calidad con Justin Trudeau. Eso es lo que quiere hacer escándalo, quiere hacer grilla, politiquería Claudia Sheinbaum. Eso es lo que está haciendo, según que le responde al gobierno de Canadá. Ya les mostramos las cifras de lo que exhibió la embajadora de Canadá ante Donald Trump. Ya mostramos que son toneladas y que los canadienses solamente tienen un problema de tráfico a México de decenas de kilos, mientras que México tiene el problema de toneladas de sustancias ilícitas. Ni cómo ayudar a las relaciones internacionales. Realmente creo que merece el castigo, merece las críticas más severas, un gobierno genocida como el que encabeza Sheinbaum y toda la cuadrilla, toda la red de políticos de Morena. Declaran inconstitucional pena de cadena perpetua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que la cadena perpetua no es constitucional 19 años después de haber declarado su validez. O sea, ahora se contradice. Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló contra el artículo 127 del Código Penal de Chihuahua, donde hablaba de una prisión vitalicia a responsables de 3 homicidios o más. Los ministros de la Corte dijeron que no, que el hecho de haber matado a 3 personas o más no era motivo suficiente para declarar la cadena perpetua. Es que ahora tienen la posibilidad, según con esta resolución, de tener prisión o libertad condicional, y que no puede haber cadena perpetua en México, que porque sería violar el derecho de reinserción social. El amparo fue concedido a Juan Carlos Gámez Bernal, condenado por participar en 2011 en el asesinato de 3 hombres y una mujer en el estado de Chihuahua en un bar. A él se le había decretado la cadena perpetua y ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no, que él no va a estar por siempre en prisión. Aunque, hay que decirlo, sí se pueden establecer penas que son de 60, de 70, de 100 años, pero que ya no va a ser cadena perpetua. ¿Qué diferencia tiene? Pues que la cadena perpetua también tenía la característica de no tener ningún beneficio legal o ninguna atenuante, si no mal recuerdo. Separados formalmente, Banamex y Citigroup se desintegró oficialmente, pero sus 20 millones de clientes en México no tienen por qué preocuparse de lo que va a ocurrir con su dinero y sus cuentas. ¿En serio usted cree que la desincorporación de una red bancaria internacional sobre un banco mexicano como Banamex no tiene alguna consecuencia? ¿No tiene algún cambio? ¿No afecta la credibilidad del banco? Por cierto, que Salinas Pliego había dicho en alguna ocasión que estaba interesado en comprar el banco, pero ya no volvió a decir nada al respecto. Menos ahora con Sheinbaum y López Obrador, pues no creo que le avalaran la compra. Ven mayor crecimiento este año, pero un dólar más caro, es lo que dice Banjico entre sus muchas mentiras que tienen que decir para no escandalizar al gobierno. Porque un día dicen una cosa y al otro te lo cambian radicalmente a favor del gobierno federal. El Economista, generación de empleo en el tercer trimestre de este año 2024 es la más baja que se ha registrado en los últimos 10 años. Fue el segundo dato menor de los últimos 10 años para este periodo, solo detrás de 2020, cuando era el año de la crisis sanitaria, presunta crisis sanitaria. Esto lo revela el INEGI a través de su encuesta ENOE.
En los 2 años previos, la creación de plazas laborales, empleos, superó los 800,000 puestos de trabajo cada uno. La captación por derechos mineros se redujo en un 32% al cierre de septiembre. La actividad se ha reducido hablamos de unos 6,205 millones de pesos. Que cooptó el gobierno al cierre de septiembre por los derechos especial y extraordinario sobre minería en México. Ya voy a terminar, ya. Diario de Yucatán, Claudia Sheinbaum niega acusación. La presidenta no cree que estudiantes mexicanos de química fabriquen fentanilo, dice, descarta aceptar la invasión de las tropas de Estados Unidos como un apoyo a la seguridad de México. ¿Y acaso cree ella que se le va a pedir su punto de vista? Los cárteles están reclutando, denunció el New York Times, para la fabricación de fentanilo y los precursores químicos. Sheinbaum dice que de ninguna manera, que eso no ocurre. Lo único que he visto es una serie de televisión, dijo en referencia al programa Breaking Bad, que creo que eso es lo que ella ha visto, del año 2008 al año 2013. De todas maneras, siempre hacemos investigación, pues es que primero se hace la investigación y luego te pones a negar que no tienes un problema en que los estudiantes están narcoprofesionalizando. Morena no acata las leyes, denuncian oposición en el Congreso Estatal de Yucatán para aprobar en el Congreso del Estado las reformas constitucionales. A ver, permítanme, es que este micrófono ya no está trabajando bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos. En un momento regresamos. Regresamos. Bueno, a ver si con este micrófono se escucha un poco mejor. Es que ya no sé qué es lo que esté pasando, pero hay algunas disonancias. Bueno, Morena no acata la ley en el estado de Yucatán, ni en ninguna parte. Diputados del PRI y del PAN acusaron que no están respetando la ley del poder legislativo, que han legislado sin acatar las normas del poder legislativo. Diputados del PRI y del PAN, pues bueno, denunciaron esto. Sin importar las violaciones legales, los diputados morenistas convocaron ayer a 3 sesiones extraordinarias en el mismo día, con 1 minuto de diferencia entre una y otra, para aprobar las reformas que desaparecen los organismos constitucionalmente autónomos y el establecimiento de prisión preventiva para diversos delitos. ¡Qué desgracia! Sufre el país por empleos. El incremento de la tasa de desempleo es el mayor en el tercer trimestre. La tasa de desempleo en México se quedó en 3% en el tercer trimestre de este 2024, igual a la del mismo lapso de 2023, aunque mayor a la del 2.7% del periodo de abril a julio pasado 2023. Incluso, esto lo está informando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población económicamente activa es de 61.4 millones de personas, un aumento dice de 378,000 frente al mismo lapso de 2023, mientras que la población ocupada creció en unos 35,000 nuevas personas hasta el 59.5 millones de personas. Pero pues dice que bueno, hay un retroceso en cuanto a el dinamismo de la economía mexicana. La OMS reprobada por el manejo del C-19. Problema, fuga de laboratorio chino, asegura el informe.
Ya ven que casi nunca se hacen eco de esta clase de notas los medios oficiales, y ahora Diario de Yucatán lo pone en su portada. El informe que presentó la Cámara de Representantes, del cual yo difiero. Les soy sincero, difiero. No puedo comunicar mis conclusiones, pero yo difiero radicalmente de ese informe. Me parece mucho como del tipo de informe que se emitiría en una guerra comercial o en una guerra con China. Pero sí, indiscutiblemente por otros motivos, la OMS es un organismo que no cumple con sus funciones y que lo que menos procura es la salud del mundo. La respuesta de la OMS a la crisis sanitaria fue un fracaso rotundo, afirmó el panel de C-19 del Comité de Supervisión y Responsabilidades de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en su informe final. Después de una investigación de 2 años, el panel indicó que el origen del C-19 probablemente surgió de una fuga de un laboratorio chino y que esto ya no es teoría de la conspiración. La respuesta de la OMS fue un fracaso rotundo porque cedió a la presión del Partido Comunista Chino y se puso a los intereses políticos por delante. Este informe es bipartidista, es decir, es apoyado tanto por el Partido Demócrata como el Republicano, y yo, con todo respeto y por más que lo esté promoviendo o abanderando Elon Musk y muy probablemente Donald Trump, este informe no es verdad. O sea, lo que dice generalmente que algo se escapó de un lugar no es así, y yo creo que solamente responsabilizar a China pues puede tener otra clase de intereses. China se prestó para un montaje a nivel mundial, pero los responsables son una mafia empresarial israelí y estadounidense que se han forrado de dinero, que se han llenado de dinero, y no veo que les estén haciendo absolutamente nada. Sí, la OMS también tiene una responsabilidad fuertísima, pero no se acaba el asunto con eso. Y yo espero que el Partido Republicano no siga tratando de ligarse o de satisfacer este discurso, porque pues este discurso dejaría a muchos fuera de sus responsabilidades. Tienen que caer personas como el Dr. Fauci, tienen que caer personas como los directivos de esas farmacéuticas y asumirse, ahora sí digo asumirse con todas las letras, que eso que tanto se dijo, que era algo terrible o incluso mortal, no fue así, fue más un escándalo, fue más un intento de manipular al mundo con una histeria para consumir o para asegurar contratos futuros por billones de dólares. Por ahí se tiene que empezar, ¿no? Sol de México. Bueno, pues el Sol de México dice: es la revuelta de todo un país. Habla de las protestas en Georgia. La presidenta de Georgia, enzarzada en una confrontación con su propio gobierno, hizo un llamamiento a los países europeos para hacer frente a lo que describió como un intento ruso de imponer el control sobre su país. Curiosamente, los rusos dicen lo contrario, dicen que estas manifestaciones buscan socavar las relaciones con Georgia o dar un golpe en Georgia. Y bueno, se están acusando unos y otros de ser los responsables de estas manifestaciones. Salomé Zaulobarvili habla tras una cuarta noche de enfrentamientos entre manifestantes y la policía local. La gobernante del partido Sueño Georgiano anuncia la semana pasada que suspenderá las conversaciones para entrar a la Unión Europea, lo cual generó una serie de protestas fuertes. A pesar de la austeridad prometida, aumentó el número de burócratas con Andrés Manuel López Obrador. No es cierto que se haya adelgazado el Estado. Creció en un 9.8%, sumando a 144.350 nuevos empleados del Estado del año 2018 al año 2023, según este informe presentado por INEGI. La Administración Pública Federal creció en 144.350 personas. Esto contrasta con el plan de austeridad republicana de López Obrador de 2018, que decía que se iban a reducir los costos del Estado. Al cierre de 2023 se reportó 1.620.000
828 personas como servidores públicos. Es un estado obeso, ineficiente, costoso, el estado mexicano. No nos dice, y eso hubiera sido importante, no nos dice pues cuánto cuesta. Cuánto cuestan todas estas personas y qué es lo que hacen. Se graduaron apenas 3.299 alumnos. Salud no cumplió. La Universidad para el Bienestar Benito Juárez y el esquema de medicamentos gratuitos, falsamente dicho gratuitos, para la población de seguridad social fueron los programas prioritarios del gobierno. Sin embargo, no cumplieron con sus metas, revela como último informe el Coneval. El programa educativo apenas graduó a 3.299 de los 300.000 que se había prometido que se iban a graduar. Entonces es muy, muy lejos de la meta. 300.000 alumnos era el objetivo y solamente se graduaron 3.299. Y ese 99 suena que lo estaban pues forzando mucho. Mientras que el programa de medicamentos gratuitos también mostró graves deficiencias en su implementación y en su cobertura, sin lograr cumplir con sus objetivos propuestos. Se desploma 70.95% Grupo Electra en la Bolsa Mexicana de Valores, pierde 148,000 millones de pesos en el valor de mercado, pues también lo destaca. Sí, pues es una nota importante, es una nota llamativa. También otra de las personalidades con las que está teniendo enfrentamientos Salinas Pliego es la dinastía Illuminati Astor. No sé si eso pueda tener alguna relación. La prensa contra el VIH. Trabaja gobierno de la Ciudad de México para que en 2030 quede eliminado el, entre comillas, virus de inmunodeficiencia humana. Otra mentira, como el sistema de salud de Dinamarca. Y tampoco puedo hacer mis apreciaciones personales, siempre lo digo a título personal, no soy médico, sobre dicha enfermedad o dicho padecimiento, que es muy cuestionable que tenga ese origen. Vamos con el periódico AM. Cuiden las formas, piden a homicidas, a los asesinos. El presidente municipal de Celaya llama a los mafiosos a no atacar a personas inocentes. Ramírez Sánchez critica la violencia indiscriminada en los hechos del sábado en Apaseo el Grande, que cobró la vida de un bombero, trabajadores de Toyota. Tras la masacre en la zona conocida de venta de cajeta como El Trébol en Apaseo el Grande, el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, pidió a los mafiosos que cuiden las formas de cómo matan gente, que no maten a la gente inocente. Hoy los mafiosos como que son muy, no sé si porque están muy drogados, ya no cuidan las formas, o sea que antes sí. Antes, según, había sicarios buenos que no mataban gente inocente. Yo creo que ellos deben también de cuidar las formas. No es posible que lleguen y disparen nada más así. Lo dijo en entrevista para el periódico. Pésimo, ¿no? Pésimas declaraciones de un funcionario público. Alcalde municipal de Celaya sostuvo esa extravagante opinión. El Informador. La basura es un servicio, no un negocio, dice Vero. El Grupo Tapatío lanza una nueva licitación para comprar camiones recolectores de basura a fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía. ¿Algo más relevante que tenga el Informador? No. Zapopan y Medellín fortaleciendo los lazos para promocionar la lectura infantil. Y por último, el periódico El Debate. Balacera provoca pánico en estudiantes de primaria, los cuales se tienen que arrojar al piso, se tienen que esconder. Las fuertes detonaciones de armas largas generaron miedo entre los alumnos y docentes del plantel ubicado en Villas del Real. Y así Rocha Moya dice que su gobierno lo único que ha dado es seguridad, justicia, progreso económico, etc. Ahí les pongo la imagen de la revista MX del momento en cómo los alumnos se tuvieron que arrojar al piso
por la balacera que se registró cerca de su escuela. El gobierno de Sinaloa pues se hace el tonto y dice que ellos están muy felices aprendiendo no sé qué. Rubén Rocha Moya también es muy criticado, muy cuestionado por seguir promoviendo que los alumnos vayan a clases normalmente cuando las condiciones no son las ideales. Narcoterrorismo en Culiacán: circula en redes sociales imagen de niños y maestros pecho tierra en salón de clases, mientras a corta distancia de la escuela se lleva a cabo una balacera. La Secretaría de Seguridad Pública y Sinaloa hace poco pedían el regreso a clases, ¿sí? Tengo por aquí el video. Momentos de pánico viven niños de escuela en Culiacán. No es en México, es una serie de televisión de Canadá, dirá Claudia Sheinbaum. Bueno, lo que pasa es que esto lo está diciendo porque Sheinbaum dijo que los estudiantes que producen drogas es una ficción de Breaking Bad, de la televisión estadounidense o de series de Canadá. Culiacán, Sinaloa: alumnos de escuela primaria Eduardo Caldera se tiran al piso por una balacera ocurrida en el exterior del plantel educativo. Estas son las notas que me gustan cuando ponen el lugar. Nos dice directamente que es la escuela primaria Eduardo Caldera y que ocurre en Villas del Real, en Culiacán, Sinaloa. Muy bien para los que tienen esta precisión, porque se necesita apenas un párrafo para dar una nota con todos los elementos de periodismo. Gámez Mendivil confirmó que durante esta mañana las detonaciones de arma de fuego sucedieron cerca de una escuela primaria. Bueno, ¿y después qué? ¿Después qué hacen con eso? ¿Reírse? ¿Burlarse? ¿Ocultarlo? En Culiacán, estudiantes y profesores tuvieron momentos de terror. Pues sí. Vamos con la declaración de Rocha, ¿no? Lo llenan de muchos insultos. Hoy quiero convocar, por favor, papás, manden a sus hijos a la escuela. No dejen de mandarlo, no existe riesgo. Nada ha ocurrido en estos meses en alguna escuela. Tu madre por la calle más recta. Cada vez que te palpite el corazón, pues a ti. Chinga tu madre cada vez que resuelve. ¿Y tú qué? Hoy quiero convocar, por favor. Tampoco es bueno poner esa clase de cosas, ¿no? Hay que también guardar cierto prestigio y que pongan ese señor trans que por cierto también estaba ligado al cártel de Sinaloa, a la Robertona o Gilbertona, no sé cómo le decían a ese señor, pues también estuvo ligado al cártel porque el cártel le envió una corona de flores. Cuando falleció le envió una corona de flores y pues elogios y toda esa clase de cosas. Pues bien, por el periódico Diario de Yucatán. Con 1 hora, 8 minutos de transmisión en tiempo continuo. Gracias por tu atención. Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Suscríbete, dale me gusta al video, compártelo si crees que la información y los puntos de vista son pertinentes. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.